Compared to its neighbours Brazil and Ecuador, Colombia has escaped the worst of coronavirus. But as it tries to reopen its economy, it faces other challenges. The Financial Times Latin American editor Michael Stott and I had a video call with President Duque. We asked him about coronavirus and the challenges facing Colombia. Si vemos las cifras de la última semana, se ve que en términos de los nuevos casos de coronavirus, las cifras siguen aumentando y estamos ya con más de 1,000 nuevos casos cada día. Entonces la pregunta es, ¿qué tan preocupado está que lo peor está por venir todavía? Bueno, yo creo que es importante que analicemos dos cosas. La primera es que se están haciendo muchas más pruebas en Colombia. Nosotros en el mes de marzo, en febrero hicimos como 620, en marzo subimos a un poco más, en abril tuvimos alrededor de unas 14,000, 15,000 pruebas, fuimos creciendo y en el mes de mayo llegamos a más de 215,000 pruebas, inclusive el número de pruebas diarias en Colombia está superando ya los 10,000 en promedio. Entonces, por supuesto, entre más pruebas hagamos con una enfermedad donde el 80% son asintomáticos, seguramente nos vamos a encontrar con más casos. Pero por eso es muy importante otro indicador, que es el indicador de positividad. Quiere decir, del total de las pruebas que se realizan, ¿cuántas son positivas? Y Colombia ha mantenido una positividad del 9%. Yo creo que eso a nosotros nos da optimismo, más no triunfalismo. Debido al coronavirus, Colombia efectivamente ha tenido que eliminar o olvidar la regla fiscal para este año. El Comité del Tesoro que informa al gobierno sobre la regla lo relajó de 2.2% y ahora, si entiendo bien, está en 6.1%. El límite ha crecido mucho. ¿Esto va a ser suficiente? ¿Tendría que relajarlo más durante el curso del año? ¿Cuál es su estimación ahora para el déficit fiscal de Colombia para 2020? Nos encontramos este año con una pandemia que nos golpea, claro, pero es bien interesante también recordar que Colombia en el escenario regional latinoamericano fue una de las economías que más creció en el primer trimestre de este año en medio de esta adversidad. Logramos un crecimiento del 1.1%. Si uno compara eso con las principales economías del mundo, con la OCDE, con la región, se da uno cuenta que Colombia tenía unos fundamentos importantes. ¿Por qué? Porque veníamos creciendo por encima del 4% entre enero y febrero. Nos encontramos todos con una pandemia que golpea al mundo entero, que ha hecho que crezcan los déficits fiscales en muchísimos países del mundo, inclusive en las economías más fuertes. Señor presidente, ¿por cuánto tiempo piensa usted que será posible acceder a financiamiento externo cuando las finanzas públicas se están deteriorando? Y el banco Morgan Stanley estimó en un informe en los últimos días que Colombia va a perder su grado de inversión en la primera mitad del año que viene, a menos que consiga lograr una reforma fiscal que genera recursos adicionales para el presupuesto. En primer lugar, la coyuntura que estamos viviendo en el mundo no es exclusiva de Colombia. Me parecería torpe que algunos analistas trataran de juzgar a Colombia como un caso aislado, porque ciertamente lo que estamos viendo en todo el mundo, los mercados emergentes, pero también en las economías más grandes del mundo, son aumentos del déficit, son aumentos de endeudamiento y justamente para proteger a los sectores más vulnerables y propiciar una rápida recuperación económica. Eso es bien interesante porque Colombia lo que ha hecho también es que todos estos programas que hemos puesto en marcha han sido para llevarle ingresos a las familias más vulnerables y no perder gran parte de las conquistas sociales que hemos tenido en las últimas décadas. Podemos hablar un poco de Venezuela. La frontera con Venezuela está cerrada. ¿Qué tanto le preocupa que cuando en algún momento en el futuro se abra la frontera de nuevo, van a llegar todos los migrantes que han vuelto y más que están escapando la situación en Venezuela? Y esta vez los migrantes podrían llegar incluso con coronavirus. Nosotros tenemos una frontera larga, son más de 2.200 kilómetros, porosa, frágil, la hemos protegido y hasta ahora no hemos tenido ninguna situación de grave afectación por coronavirus en esos puntos de frontera, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que estar actuando.
y tenemos que fortalecer también nuestra red de atención en salud. Y los riesgos que se puedan generar el día de mañana, cuando ante la pobreza que se sigue agudizando en ese país, haya movilizaciones hacia los países de frontera, es latente, la hemos puesto nosotros sobre la mesa y por eso nosotros también hemos alertado a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, para que podamos cotejar y compartir información epidemiológica que haga o que contenga que los flujos migratorios no terminen esparciendo el coronavirus en un país donde no hay una política creíble para enfrentar esta pandemia. ¿Hasta qué punto usted confía todavía en que Juan Guaidó es la persona correcta para liderar la oposición en Venezuela? Hasta ahora no ha logrado resultados eficaces y ha sufrido una serie de reveses con escándalos en cuanto a partes de su grupo político y el involucramiento en ese complot que hubo. ¿Es hora de buscar una nueva figura para liderar la oposición venezolana? A mí a veces me da, la verdad, tristeza cuando veo a un hombre valiente, entregado, como Juan Guaidó, que fue elegido por la Asamblea como presidente interino para enfrentar una dictadura la peor que haya visto América Latina. Él, con el poder de la palabra, con el poder de convocatoria, arriesgando su vida, está desafiando a un dictador que puede ser el equivalente al Slobodan Milosevic de América Latina. Y a veces me da tristeza cuando veo que las personas analizan el papel de Juan Guaidó como si estuvieran viendo una pelea de boxeo, donde simplemente analizan si el boxeador está golpeando lo suficientemente fuerte, si se está protegiendo lo suficientemente con agilidad. Esta no debería ser una discusión para examinarlo a él como si se tratara de un pugilato. Aquí lo que debemos preguntarnos todos es si realmente le estamos dando todo el apoyo que se necesita a Juan Guaidó y al pueblo venezolano para recuperar su libertad y recuperar su democracia. Juan Guaidó es una expresión de la democracia, porque somos más de 50 países que lo hemos reconocido como presidente interino, pero no solamente a él, hemos reconocido la Asamblea Nacional que fue la que lo eligió a él. Y lo reconocimos porque consideramos que la última elección de Nicolás Maduro es ilegítima, que lo que buscaba era consolidar un modelo de dictocracia que después se ha convertido en la más protuberante dictadura que tenga América Latina. Yo creo que hoy tenemos que seguir buscando los 4 aspectos más importantes. 1, el fin de la dictadura. 2, que tengamos un gobierno de transición con representación amplia, como también lo ha pedido el propio presidente interino Juan Guaidó. 3, que se haga una convocatoria a elecciones libres, donde el mundo contribuya. Y 4, que todo este proceso vaya con una agenda de reactivación o de reconstrucción del aparato económico y social de Venezuela. Esta discusión hay que despersonalizarla y hay que ponerlas en el plano de los principios. Aquí no estamos entre un pugilato entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Aquí lo que estamos es defendiendo la democracia frente a la dictadura. Aquí lo que estamos es defendiendo las libertades frente a la coartación y la erosión de las mismas. Aquí lo que estamos es en la defensa de los principios universales de defensa de los derechos humanos versus el más flagrante violador de los mismos en América Latina. Entonces, muchas gracias por la participación. A ustedes, muchísimas gracias.